muy brevemente al convenio que acabamos de firmar entre Ascom y la Agencia Española de Protección de Datos, que agradecemos muchísimo porque creemos que es muy importante, dado que la figura del delegado de protección de datos y el compliance officer en muchas ocasiones, como todos vosotros sabéis, está unida. De hecho, muchas veces es la misma persona. Y aunque no sea así, sí que lo que es la metodología, las funciones, lo que tiene que hacer un delegado de protección de datos, si bien está enfocado específicamente hacia un aspecto concreto, pero no deja de ser muy parecido a lo que tiene que hacer el compliance officer en todo el resto de los ámbitos. Y por tanto, tiene todo el sentido del mundo que o bien esté vinculado en una misma figura o bien que tengan esa relación. Vamos a hablar también a lo largo de la jornada, nos van a presentar las guías y yo, en nombre de Ascom y en el mío propio, quiero felicitar de verdad, de corazón, a la Agencia de Protección de Datos, porque creo que están haciendo una labor importantísima en lo que es la ayuda, digamos, a los profesionales, por un lado, y también a las empresas, a sus directivos, en lo que es el cumplimiento de las obligaciones que tienen. El regulador y el supervisor no solo tiene la función de supervisar y sancionar, que también, lógicamente, pero en este caso están demostrando que lo que quieren es ayudar a que se cumpla la normativa, que se cumplan las obligaciones, que en definitiva es el objetivo que se persigue. El objetivo no es sancionar, sino el hacer las cosas bien. Y desde luego, desde mi punto de vista, la Agencia de Protección de Datos lo está haciendo de una manera magnífica. Y ya sin más, pues doy la palabra a Mar España, la directora de la Agencia Española de Protección de Datos. Muchísimas gracias, Silvia, como presidenta de Ascom. Para mí es un placer, además, que coincida con la inauguración de las sedes. Espero que sea el comienzo de una muy buena etapa para la asociación, de una muy buena etapa para vosotros como responsables de compliance y, por lo tanto, para las empresas y para la sociedad. Cuanto mayor sea el nivel de conocimiento del cumplimiento por parte de los sujetos privados, pues mucho más garantías y mucho más seguro será el mundo en el que todos nosotros nos desenvolvamos. Quería aprovechar para agradecer a mi equipo. O sea, todo lo que estamos haciendo en la agencia sería inviable si no hubiera tenido la dedicación de un equipo que se están dejando literalmente la piel para poder, porque prácticamente el 99% de las herramientas que estamos poniendo a disposición lo estamos haciendo a coste cero. Eso es mentira, en todos los sentidos, desde las empresas que se anuncian a coste cero hasta que esto suponga coste cero. Está suponiendo pues muchísimo esfuerzo y muchísima dedicación, pero lo que quiero decir es que son herramientas hechas fundamentalmente con los medios propios del personal de la agencia. Yo ya no voy a hablar porque me imagino con la cualificación del foro que hoy está y los que nos escuchen a continuación tras esta grabación, todo el mundo conoce que no va a haber una moratoria, que a partir del 25 de mayo, por mucho que pidan, consulten, el 25 de mayo es plenamente aplicable el Reglamento General de Protección de Datos, aunque en ese momento no haya dado tiempo a aprobarse la ley orgánica, que estamos ahora mismo en fase de cierre del plazo de presentación de enmiendas y de debate por los grupos parlamentarios, porque, como todos saben, el reglamento es directamente aplicable y ya para eso la Unión Europea dio un plazo de 2 años desde que entró en vigor en abril del 2016. Ese es el primer mensaje que creo que es importante que le quede claro a todo el mundo. El reglamento pasa de un modelo fundamentalmente reactivo y más estático, en el que principalmente las empresas, con inscribir los ficheros y cumplir el documento de medidas de seguridad y las medidas del título 8º del reglamento actualmente vigente, ya con eso parecía que era suficiente, a un modelo absolutamente diferente, que lo que plantea es la proactividad, la accountability tanto de las empresas como del sector público. Y antes de que se vaya a realizar ese tratamiento de datos como consecuencia de un nuevo producto o un nuevo servicio que vaya a poner la empresa a disposición o de sus empleados o de los clientes, la prevención por defecto y desde el diseño debe acompañar todo el ciclo de vida del tratamiento. Esto implica que todas las obligaciones que contempla el reglamento suponen un análisis de riesgos dinámico y vivo durante todo el ciclo de vida del tratamiento, aunque lógicamente el gran esfuerzo habrá que hacerlo al principio,
en este momento de traspaso de un régimen a otro. Yo sí quería destacar que la confluencia de los dos enfoques, el preventivo y el de riesgo, supondrá además que las organizaciones deberán estar en condiciones no solo de cumplir, sino de demostrar que todas esas obligaciones se han llevado a cabo en el ámbito de la empresa, es decir, de documentar todos los nuevos requerimientos que establece el reglamento. En otros aspectos se flexibiliza, como es, por ejemplo, la inscripción de ficheros. Ya a partir del 25 de mayo no va a ser necesario inscribir los ficheros, ni públicos ni privados, en la agencia. Pero lo primero que tiene que hacer la empresa, por supuesto, si están los supuestos obligatorios del reglamento, es designar el delegado de protección de datos. Y nosotros desde la agencia estamos haciendo una apuesta muy clara y muy firme por esta figura. Entendemos que no solo en los supuestos en que es obligatorio, que eso por supuesto lo damos por descontado, sino que sería muy útil que en supuestos más allá de los 3 requisitos que establece el reglamento, el proyecto de ley no ha exigido más requisitos adicionales para nombrar un delegado de protección de datos de manera obligatoria. Pero el artículo 34 sí que ha puesto ejemplos prácticos de lo que con esos 3 supuestos obligatorios del reglamento entendemos, por ejemplo, pues entidades financieras, entidades de seguro, empresas que realicen perfilado, etcétera, que debería haber un delegado de protección de datos nombrado en la empresa. Pero nosotros estamos dando un salto más allá, pero dentro de la flexibilidad y la voluntariedad, a través del esquema de certificación de los delegados de protección de datos que hemos puesto en marcha en la agencia. De forma que ni siquiera los organismos privados o públicos que están obligados a tener un delegado de protección de datos tienen que acudir a un delegado de protección de datos certificado por este esquema, y mucho menos en el caso de los obligatorios. Pero entendemos que es tremendamente aconsejable que se utilice este esquema. Ya tenemos 3 entidades acreditadas y, por los datos que me traslada el equipo, para verano podrá haber ya entidades que hayan sido de formación que hayan sido certificadas por estas entidades acreditadas, y de manera que en el momento que se certifican se convalida, digamos, esa formación, y tendremos ya para el verano delegados de protección de datos certificados con base a este esquema. Esto da un plus de seriedad a las empresas porque implica que es un esquema avalado por la agencia en el que se garantiza o un mínimo de formación o un mínimo de experiencia o un combinado de ambos requisitos, porque hemos establecido también una fórmula flexible combinando los 2 factores, y que en cualquier caso esa persona ha respondido con éxito a las 150 preguntas que han sido supervisadas en la agencia y están custodiadas en la agencia. Por lo que os animo, si la empresa ha nombrado una persona dentro de la propia plantilla, lo importante es además que conozca la organización, pero el que se esté pensando si acudir o no a ese esquema de certificación como un requisito más, o más que un requisito, como un plus más de cualificación. Y yo ya soy consciente de la alta cualificación que tenéis todos los asesores de compliance en las empresas, pues sería perfecto. Unir compliance y protección de datos a mí me parece la mejor de las combinaciones posibles, la mejor. Y de hecho, en el proyecto de ley, y además esto fue una iniciativa, me atrevo a decir, personal, sí que hemos incluido un tema que yo creo que era muy importante, que era la posibilidad del whistleblowing, de incluir y fomentar las denuncias anónimas en el seno de la empresa y dentro de la última reforma del Código Penal. Porque entendíamos que puede ser probable que empleados, si tienen que identificarse, pues no se vayan a atrever a denunciar al director general de la empresa correspondiente, y lo que tenemos que hacer todos es ayudar, pues, por evitar la corrupción y fortalecer nuestro sistema de garantías. Por ahora, en este esquema de certificación tiene además validez y reconocimiento internacional en más de 70 países y, bueno, pues yo animo a acudir a él. Sí que, por otra parte, en la agencia estamos haciendo una labor proactiva, como no puede ser de otra manera, e intensa, porque en paralelo ahora estamos en un momento muy serio y muy importante donde, digamos, las reglas del mercado, donde por supuesto la agencia va a ser absolutamente neutral, como no puede ser de otra manera, se van a gestar, ¿no? En un momento de cambio normativo llueven las consultorías, las ofertas a las empresas de cualquier tipo de asesoramiento.
Yo aquí distinguiría dos ámbitos. Por un lado, las pymes, que están, por el análisis que hemos hecho de los ficheros privados inscritos, entendemos que el 70% de esos ficheros son ficheros de carácter básico y ahí, lógicamente, ni haría falta un compliance ni un delegado de protección de datos porque estamos hablando de datos muy básicos de clientes, proveedores, empleados y poco más. Queremos ayudar a que las pymes cumplan y por eso hemos puesto en marcha una herramienta gratuita que la hemos denominado Facilita, que da adaptado al modelo de negocio el Registro General de Actividades de Tratamiento, sus cláusulas informativas, el contrato con el encargado y recomendaciones en materia de seguridad. Pero en el momento que una empresa, y hay muchas en nuestro país, afortunadamente, ya no traten datos básicos, sino estén realizando tratamientos de datos medios, ya van a tener que realizar un análisis de riesgo y si los riesgos ya son altos en la esfera de los derechos y libertades de los ciudadanos, pasar a realizar una evaluación de impacto. Un plus que añade el reglamento es que hasta ahora, digamos que las medidas de seguridad se estaban basando en medidas de seguridad tecnológicas, pero ahora se añade, y lo tenemos incluido en las dos guías, la de análisis de riesgo y la de evaluación de impacto, un checklist también de medidas de cumplimiento normativo, de manera que la seguridad afecta no solo a la seguridad informática, sino también a la seguridad desde el punto de vista de cumplimiento de cómo se están realizando ese tratamiento de datos y esa garantía de los derechos para los ciudadanos y para los clientes, además de los famosos derechos ARCO de acceso, rectificación, cancelación y oposición. El reglamento regula dos derechos nuevos. Por un lado, el derecho a la limitación y, por otro lado, el derecho a la portabilidad, siempre que se base fundamentalmente en el ámbito de un contrato. Y se da, además, un mayor control y una mayor exigencia de información según los datos sean o no obtenidos del propio cliente o del propio empleado público. Mi equipo comentará después las guías y las herramientas en las que estamos trabajando, las opiniones que hemos dado a través del grupo de trabajo del 29 y lo que comentaba, que estamos en un momento vital. La agencia se va a alinear, como no puede ser de otra manera, con entidades de la seriedad, de la profesionalidad de Ascom y con profesionales de la talla y la cualificación profesional de los responsables de compliance en las empresas. Sé que ahora mismo hay unos 500 asociados, me encantaría que dentro de un año, no me voy a atrever porque seguro que coincidimos en algún acto antes, venga otra vez, se haya podido duplicar estas cifras. Y en ese sentido vais a tener toda la colaboración y toda la disposición de la agencia. El convenio que acabamos de firmar no es un convenio de declaración de intenciones como se hace, eso es algo muy típico en el ámbito de las administraciones públicas. Va a tener consecuencias y actuaciones muy concretas. La primera es estas jornadas que estamos realizando, pero ya me comentaba Silvia que tiene previsto a través del grupo de trabajo sobre protección de datos que ya funciona en la asociación, organizar un taller donde ya todos los responsables de compliance que además vayan a llevar el tema de protección de datos puedan plantear esas dudas prácticas que ya estén teniendo a la hora de cumplir con esas obligaciones en la empresa. Y ofrezco también, y perdonadme, la colaboración de mi equipo para poder acudir a ese taller y poder resolver en la práctica esas dudas que puedan haber. Y otra de las consecuencias prácticas de este convenio, a finales del mes pasado pusimos en marcha la unidad de atención al responsable en la agencia. Es una unidad formada por 3 personas que va a intentar la tarea heroica de poder resolver las dudas que haya tanto en los miles de organismos públicos como en los millones de empresas, autónomos y el 1,5 millón de profesionales colegiados en nuestro país. Como estoy viendo las caras, esto quiere decir que solo podremos ser eficaces si conseguimos crear estructuras piramidales. Entonces, uno de los temas que le he pedido a Silvia, y le quiero agradecer además la disposición, si a través de ese grupo de trabajo pudiéramos canalizar todas las dudas que tengan todos los asociados, ese grupo intente filtrarlas en la medida de lo posible, resolverlas si puede ser, y a través de ese grupo y de la persona interlocutora establezcamos un canal directo y prioritario de acceso al canal del responsable, porque si no será imposible. Vengo de un acto, ahora tenemos 80 personas en la agencia, representantes de todas las comunidades autónomas, son los futuros DPOs del sector público autonómico, y les he dicho que solo vamos a atender las consultas del DPO que coordine la estrategia de datos en el ámbito territorial autonómico.
autonómico, porque si voy a tener que estar atendiendo cualquier duda de cualquier organismo autónomo o cualquier jefe de servicio, moriré en el intento y además no seremos eficaces. Eso es otro de los ejemplos prácticos de este convenio, que espero que podamos establecer ese canal de interlocución pronto. Después mi equipo comentará las 2 guías que presentamos el 28 del mes pasado, la guía de análisis de riesgo y la de evaluación de impacto. Y ya solo nos queda una, que es la guía sobre las brechas de seguridad. Es una guía que estamos trabajando con el CCN y con INCIBE para poder tener coordinado la implicación de todos los organismos afectados. Y no solo eso, sino también las herramientas gratuitas, que en muchas ocasiones son desconocidas, perdón, que pone el INCIBE a disposición también de las empresas. Estamos en paralelo pues haciendo una labor muy importante en todas las comunidades autónomas. Por un lado, estamos yendo a los institutos de formación públicos para sensibilizar y formar a los funcionarios públicos, pero también estamos organizando actos con CEPIME para difundir Facilita en el ámbito territorial y en el ámbito sectorial. Y tenemos prevista, y ahí vamos a aprovechar seguramente el cauce de la Asociación del Progreso para la Dirección, de ir organizando, cuando buenamente vayamos pudiendo, según disponibilidad de agenda, reuniones con las empresas más importantes en cada comunidad autónoma, donde podamos plantear y resolver dudas prácticas sobre la hoja de ruta que supone el reglamento. Estamos también en un momento crítico de tramitación parlamentaria del proyecto de ley. Tuve la oportunidad de comparecer en la ronda de expertos en la Comisión de Justicia y trasladé a todos los grupos parlamentarios que estamos ante una ley eminentemente técnica, una ley que la agencia necesita lo antes posible, porque nosotros también en nuestra propia hoja de ruta tenemos un mecanismo de tramitación administrativa tremendamente complejo para la garantía de este derecho fundamental. Es la primera vez que la Unión Europea, para proteger este derecho fundamental, establece un procedimiento administrativo donde sí o sí nos tenemos que poner de acuerdo las 28 actuales autoridades nacionales de protección de datos en el momento en que una de vuestras empresas a las que asesoráis preste servicios, ofrezca bienes o servicios o haga perfilado a ciudadanos que salgan del ámbito territorial nacional y afecten a otros países de la Unión Europea. En ese momento, en determinados momentos del procedimiento, desde quién es la autoridad principal, el propio acuerdo de inicio del procedimiento administrativo, las actuaciones de investigación incluso conjuntas o la propia resolución ya sancionadora, tenemos que ponernos de acuerdo, suspender el procedimiento administrativo, porque si no los plazos, o sea, los expedientes nos van a caducar, y en caso de desacuerdo acudir al Comité Europeo de Protección de Datos. Y todo ello en inglés, con la plantilla que yo tengo, que es la de, pues la propia de las administraciones públicas. Esto es un reto también para nosotros y yo entiendo que hay un tema que soy consciente que asusta mucho, sobre todo al sector privado, que es el régimen sancionador. El reglamento establece una horquilla entre 0 euros y 20 millones de euros o el 4% del volumen de facturación global mundial, pero dentro de lo que establece hay un abanico muy amplio de acciones de enforcement y no es tan tasado como ocurre ahora, que es recibo una denuncia, sí o sí. Había otras autoridades europeas que tenían facultad de priorizar y solo se dedicaban a lo importante. Por la legislación que teníamos ahora mismo nacional, nosotros estábamos obligados a investigar con los inspectores y cuando yo llegué, la verdad que me sorprendió muchísimo. Digo, pero estamos mandando a un inspector de la agencia que tenía 10, lo estoy mandando a Santiago a verificar la orientación de una cámara de videovigilancia, que me parece muy interesante, pero si tuviera 200. Y precisamente el reglamento lo que establece es un abanico de acciones de enforcement mucho más amplio y flexible. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de las denuncias y las reclamaciones que reciba la agencia, el proyecto de ley ha hecho también una apuesta estratégica en el artículo 65 para impulsar en un primer término la resolución de esa reclamación voluntariamente y amistosamente en el seno de la empresa. De manera que, si la agencia recibe una reclamación y el tema no es muy grave, porque en ese caso al día siguiente va a estar la inspección de oficio en el seno de la empresa, la agencia podrá remitir esa reclamación
al delegado de protección de datos, y me vale que sea el delegado de protección de datos porque fuera obligatorio que lo nombrara la empresa, como el delegado de protección de datos que voluntariamente lo ha nombrado la empresa aunque no fuera obligatorio, y ahí también me vale que sea externo a la propia empresa e incluso a tiempo parcial. Estamos trabajando con CEPIME porque lo que ahora a mí me gustaría es que aprovecháramos este momento para crear una nueva cultura de protección de datos en el seno de nuestras empresas y que las empresas analizaran qué datos están tratando, para qué finalidad, en base a qué legitimación, a quién se los ceden, durante cuánto tiempo lo conservan y cómo los garantizan, no por el miedo a la sanción, que es una razón tan legítima como otra cualquiera, sino por el plus de competitividad y de fidelización del cliente que un buen tratamiento supone en el seno de la empresa, porque con estos temas no pasa nada y no se valora hasta que salta la reputación online de la empresa porque hay, por ejemplo, una quiebra de seguridad. Y por eso el proyecto de ley, y esto fue una iniciativa de la agencia que el Gobierno incluyó en el proyecto de ley, propuso que si recibimos una reclamación, la agencia, en el caso que no sea una infracción muy grave, podremos remitir esa reclamación a ese delegado de protección de datos, tanto voluntario como obligatorio, tanto interno como externo, tanto a tiempo parcial como a tiempo completo. Y ese delegado de protección de datos, que no tiene responsabilidad a título personal, eso es importante, ni es el que debe resolver la reclamación, si es una persona eficaz, se encargará, por el bien de la empresa y por el bien del cliente, de intentar resolver esa reclamación en ese seno, en esa actuación previa. Pero esto es compatible, y no es un desapoderamiento de la agencia, con la posibilidad y la facultad de que si el cliente no ha quedado total o parcialmente satisfecho, pasado ese mes, pueda perfectamente acudir a la agencia y que nosotros realicemos las acciones de enforcement. Y en ese caso tampoco va a significar automáticamente una sanción en la horquilla máxima. El reglamento también establece una horquilla de acciones que van desde la mera advertencia, cuando pueda haber un incumplimiento pero no se haya verificado, hasta recordatorio de deberes legales, por ejemplo, que se le ordene que cesen determinado tratamiento ilícito, hasta acciones ya sancionadoras con cuantía económica, pero que van de esta horquilla desde 0 a 20 millones de euros. Un tema importante que también estratégicamente para nosotros es prioritario, y estamos trabajando ya a través de la Subdirección General de Inscripción de Ficheros, que también cambiará el nombre porque es una de las obligaciones que ya desaparece, es en el impulso de los códigos de conducta. Y dentro de los códigos de conducta sectoriales estamos también priorizando precisamente ese mecanismo extraadministrativo de resolución de conflictos y de mediación a través de organismos de supervisión independientes. Porque lo que se trata es de, por un lado, que las empresas vayan adquiriendo en su ADN esa cultura de prevención y de protección de datos desde el diseño. Que podamos, es evidente que cuando estamos tratando millones de datos y en empresas de la competitividad, de empresas medianas o muy altas, lógicamente es fácil que pueda haber un fallo o que pueda haber alguna quiebra de seguridad, y más teniendo en cuenta el mundo global en el que vivimos. Pero que cuando se produzcan esas vulneraciones, esas infracciones de los ciudadanos o de los clientes, lo más importante es que esa empresa tenga mecanismos internos de resolución de conflicto y de minimización del impacto en el menor tiempo posible, porque yo estoy segura que el cliente preferirá que la empresa le resolucione el problema y le saque de ese fichero de morosos en un mes, a tener que acudir al procedimiento administrativo de la agencia. Yo estoy obligada a una serie de plazos, estoy obligada a ponerme de acuerdo con mi colega inglesa, por ejemplo. Si no tenemos un acuerdo, tendrá que intervenir el Comité Europeo de Protección de Datos, implica unas actuaciones previas de investigación y tramitamos miles de denuncias, con lo cual está claro que por mucha buena voluntad que tengamos y que pongamos, ese conflicto puede ralentizarse y el perjuicio puede ir increciendo con el paso de los meses. Y, desde luego, la agencia está para priorizar los temas más importantes, está para todo, pero como a todo no se puede llegar, lo que estamos intentando es establecer mecanismos de capilaridad y uno de los temas también estratégicos nuestros más importantes es el impulso de los planes de oficio. Ahora mismo tenemos 5 planes en marcha, que es de los años en que más planes de oficio estamos impulsando, aparte los del control de visados dentro de la información Schengen.
Estamos impulsando un plan de inspección de oficio en el ámbito sociosanitario y 2 planes muy importantes, como es el de cómo están funcionando las compañías de telecomunicaciones y las entidades financieras, y especialmente aquellas empresas que están otorgando microcréditos, a veces con excesiva alegría. Y son muchos retos a los que nos estamos enfrentando. Soy consciente que el proyecto de ley levantará pasiones, como pasó en el trámite de información pública, donde recibimos 4 tomos de propuestas, y estoy segura que alguna de las empresas que hoy están aquí representadas hicieron llegar las observaciones. El Reglamento General de Protección de Datos tuvo récord de enmiendas. No ha habido una norma de la Unión Europea que haya supuesto más número de enmiendas que el Reglamento General de Protección de Datos, y estoy segura, porque el proyecto se ha hecho también en el menor tiempo posible, que el texto podrá salir enriquecido con las diferentes enmiendas que presenten los grupos parlamentarios. Hay temas del reglamento que son directamente aplicables, sí o sí. Para ello, otros aspectos, en 52 ocasiones el reglamento facilita y posibilita que los Estados miembros puedan legislar. Hay temas donde hará falta, por ejemplo, en la identificación del consentimiento para la edad de los menores. El reglamento ha optado por 13 años, que es la edad mayoritaria en el seno de la Unión Europea y la edad que nos han propuesto las diferentes ONGs y entidades que trabajan directamente en el día a día en el tratamiento de los datos especialmente sensibles, como es el de los menores. Soy consciente de que, por ejemplo, hace un par de semanas hubo una cierta polémica en relación, no sé si aquí hay empresas representadas del ámbito sanitario, en relación con la investigación biomédica, que se decía que el reglamento y el proyecto de ley era mucho más restrictivo que la situación actual. Es falso. Y hace 2 viernes publicamos un informe del Gabinete Jurídico y una nota de prensa en el que desmentíamos esa interpretación. Es más, con el reglamento sigue siendo vigente todo el tratamiento de datos habilitado por las 7 legislaciones sectoriales y especiales que priman sobre protección de datos, que ahora mismo operan en el ámbito sanitario y en el ámbito de la investigación, pero esa vigencia sectorial y especial, combinada con el Reglamento General de Protección de Datos, da un plus de flexibilidad en cuanto a la interpretación del consentimiento o de los supuestos en que los comités de ética pueden operar. Esto lo digo porque en ocasiones, y eso puede ser una de las conclusiones del próximo taller práctico que se haga, pudiera haber algún tema donde no esté claro si es suficiente el interés legítimo o no, y ahí pudiera ser interesante que ya no tanto la unidad de atención a responsables, sino el propio gabinete jurídico pueda estudiar con detenimiento ese supuesto concreto y, digamos, sentar doctrina. Lo hemos hecho con la Asociación Española de la Banca, que tenía determinadas dudas en base a cuándo, por ejemplo, era posible enviar publicidad al margen del contrato relacionado con el cliente, y, por ejemplo, le hemos dicho que en el caso de que esa publicidad tuviera relación con servicios directo o indirectamente relacionados con el contrato, perfectamente podría entrar en el interés legítimo, porque muchos de los tratamientos actualmente en vigor se están dando en base al consentimiento tácito, que ya sabéis que desaparece a partir del 25 de mayo, pero en este caso no todo es el santo consentimiento, sino que también en este caso valdría el interés legítimo en el caso de la empresa o el interés público en el caso de las administraciones públicas. Pero, por ejemplo, ahí en ese informe también decíamos que si lo que pretende la entidad financiera es realizar un perfilado aprovechando los datos del cliente, pues ahí ya no va a ser suficiente el interés legítimo y necesitaría contar con el consentimiento del propio cliente. Lo comento como ejemplo por si en base a la experiencia práctica de todos aquellos que, además de compliance, imagino que si me comentaba Silvia que la inscripción en 6 horas hubo que cerrar el plazo de inscripción por el interés demostrado, y yo estoy segura que todos los que hoy estáis aquí es porque vais a, además de compliance, y me alegro, desarrollar las funciones de protección de datos en el ámbito de las empresas a las que asesoréis. Si hay algún tema donde no esté clara la doctrina, no todo tiene que cronificarse en una ley orgánica, ni siquiera sería adecuado. Donde desde la agencia, desde el gabinete jurídico, podamos estudiar el supuesto concreto que además tenga impacto masivo en determinados ámbitos, pues estamos a disposición.
Y yo ya creo que no debo extenderme más para poder continuar con los tiempos de la jornada, y estoy a su disposición si hay alguna... Se ha quedado mucha información, si hay alguna duda o algo que no haya quedado claro en mi intervención. Ánimo y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mar. Nosotros recogemos todos los guantes que nos has echado, que encantados además. Ahora vamos a continuar con la revisión. Vamos a sentarnos. Perdonad el espacio, pero bueno, es lo que tenemos, que yo creo que es bastante en Ascom. Los de la sala de al lado también lo están viendo desde una televisión. Espero que lo estén escuchando bien. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, tenemos este micro en algún momento determinado. Si están en la sala de al lado, se pueden acercar aquí, le pasamos el micrófono. Y yo sí que os animaría, sobre todo cuando ahora nos comenten con más detalle las guías, la unidad de atención al delegado, etcétera, pues que si tenéis cualquier duda aprovechéis el momento, porque yo creo que momentos como este pues no siempre se tienen y bueno, yo creo que siempre es bueno el que nos brindan esta oportunidad, pues que la aprovechéis. Muchísimas gracias y si os parece entonces cambiamos para continuar. Bueno, ahora sí. Bien, pues cuando hablamos del nuevo reglamento de protección de datos se habla constantemente de accountability o responsabilidad proactiva. Básicamente lo que viene a decir es que no solamente tienes que ser proactivo, sino que además tienes que demostrarlo. Que tienes que garantizar cuáles son tus medidas organizativas para garantizar los tratamientos de datos y tienes que estar en condiciones de demostrarlo en cualquier momento, no cuando a ti te viene bien, sino en cualquier momento. Es una garantía de cara a los ciudadanos y de cara a la dirección de la empresa. ¿Qué es lo que hay que demostrar? Pues básicamente que estamos cumpliendo con el reglamento y que somos proactivos revisando estas medidas de cumplimiento que nos hemos autoimpuesto nosotros mismos. Entre estas medidas, para poder ser capaces de demostrar que somos responsables con el tratamiento y que estamos siendo acordes con lo que dice el reglamento, tenemos la medida del registro de actividad de tratamiento, las medidas de protección de datos desde el diseño y por defecto, y las medidas de seguridad adecuadas, garantizar las medidas de seguridad adecuadas y además garantizar los derechos y libertades de las personas. Y para eso hay una herramienta que son las evaluaciones de impacto. Todas estas medidas incluyen además, después de la evaluación de impacto, la posible consulta previa, la notificación de violaciones de seguridad, la posible adopción de códigos de conducta para acreditar que estamos siendo diligentes o proactivos con el reglamento o con los tratamientos de datos y, finalmente, la base de todo esto es el delegado de protección de datos. Esta figura se incorpora a este esquema de proactividad y es la clave fundamental del mismo. No podemos hablar de proactividad si no tenemos a un delegado de protección de datos que se encargue de articular y organizar todas estas cuestiones dentro de lo que es la propia organización. Se habla muchas veces de las obligaciones del delegado de protección de datos, que si el delegado de protección de datos tiene que hacer las evaluaciones de impacto, que si el delegado de protección de datos tiene que velar por las medidas de seguridad. Sí y no. Las obligaciones son de los responsables y de los encargados, no son del delegado de protección de datos. El delegado de protección de datos, como dice el reglamento, debe de contar con conocimientos en protección de datos, en el derecho de protección de datos y la práctica de la protección de datos. Y además debe de garantizar o articular cierta relación con el responsable de seguridad. Tenemos una herencia, hemos heredado de las antiguas normas de protección de datos, ¿dónde caía la protección de datos? Pues como hablábamos de normas técnicas, pues caía en el responsable de informática. El responsable de informática o el responsable de seguridad no es el delegado de protección de datos, son papeles distintos, pero sí que se necesita que haya comunicación entre ambos, porque ambos tienen que garantizar la seguridad de los datos para que no podamos ocasionar perjuicios a los interesados, perjuicios para sus derechos y libertades.
Bien, a la hora de la designación del delegado de protección de datos lo dice bien claro ya el reglamento. Hay que tener en cuenta la naturaleza, el alcance de los tratamientos, etcétera, etcétera. Puede estar, como ha dicho la directora, adscrito a nuestra organización, podemos subcontratarlo como un servicio. Una asociación podría garantizar ese servicio a sus afiliados si lo desea. Y debe ser común a ciertos colectivos. Digamos que puede haber cierto grado de especialización dentro de lo que son los delegados de protección de datos. No es lo mismo un delegado de protección de datos que trabaje para un centro sanitario que un delegado de protección de datos que trabaje para otro tipo de organización, como puede ser una entidad financiera. O sea, que dentro de lo que es el delegado de protección de datos y el esquema de cumplimiento habrá, digamos, ciertas divergencias entre un colectivo y otro. Como el reglamento también habla de transparencia, hay que tener en cuenta la necesidad de decirle al ciudadano que le estamos tratando los datos quién es el delegado de protección de datos. Y en cuanto a la posición del delegado de protección de datos, el conflicto de intereses aparece ya en el reglamento y, como he comentado, convendría siempre que sea posible que la figura del delegado de protección de datos esté realizada por alguien que no tenga otro papel dentro de la organización. Pero claro, esto es la realidad y es una y el deseo es otro. Pero siempre que sea posible se recomienda o recomendamos a la agencia que este papel sea llevado a cabo por una persona distinta. Como he comentado, las funciones del delegado de protección de datos no son las del responsable ni la de encargado. Sus funciones son las de asesorar al responsable del encargado del tratamiento y concienciar a todo el personal, llevar a cabo auditorías y tener en cuenta que todos los factores necesarios que dice el reglamento para llevar a cabo de forma lícita los tratamientos son tenidos en cuenta. Cuando trabajábamos en el esquema de certificación teníamos una lista de tareas que superaba las 200 tareas en las que un delegado de protección de datos se podría haber implicado. Un comité de expertos nos envió tareas en las que ellos creían que se podrían implicar un delegado de protección de datos y llegamos a superar las 200. Sí. Finalmente hicimos un trabajo de categorización de estas tareas y las agrupamos en 20, digamos, dominios de conocimiento. No se puede exigir al delegado de protección de datos que sepa de todo ello. Es imposible encontrar ese perfil. Ojalá alguien lo encuentre, lo tenga y será maravilloso. Pero no puedes exigir a un delegado de protección de datos, una organización grande, que se haga cargo de todas esas tareas. Pero sí el asesorar y tener en cuenta que cada una de esas tareas se está llevando de manera diligente y que se realiza de forma periódica. Además, el delegado de protección de datos es punto de contacto con la autoridad de control y puede ser una persona física o jurídica, como se ha dicho antes, porque esto ya lo añade nuestro proyecto de ley orgánica. Publicaremos las listas de delegados de protección de datos y además el esquema de certificación que hemos proporcionado al mercado es una manera de acreditar conocimiento y capacidad dentro de lo que sería la figura del delegado de protección de datos en el proyecto de ley orgánica. Es, por otra parte, también un mecanismo de resolución amistosa de conflictos entre los interesados y la entidad que está llevando a cabo los tratamientos. Como comentaba antes la directora, y así lo hemos querido dejar constancia de ello en el artículo 65 del proyecto de ley. Y, como ya dice el reglamento, es quien lleva a cabo tareas de supervisión. No es el responsable, sino que lleva a cabo de tareas de supervisión relacionadas con los tratamientos. Siguiendo con lo que aporta el proyecto de ley orgánica al reglamento, pues bueno, hemos ampliado o detallado lo que ya decía el reglamento y lo hemos hecho extensible a determinados colectivos que son los que se muestran aquí en base a las normas que se muestran aquí. Ha sido un poco, digamos, bajar de nivel y hacer una descripción exhaustiva de en qué entidades debería de haber un delegado de protección de datos. Por decirlo de alguna manera, el proyecto de ley orgánica complementa el reglamento en cuanto a cuestiones de designación y en cuanto a la posición del delegado de protección de datos, sobre todo en materia de supervisión de la vulneración, de posibles vulneraciones por parte del encargado y el responsable del tratamiento.
Se convierte, digamos, en una persona de confianza para los interesados y esperamos que ese factor de confianza, que a fin de cuentas es uno de los motivos del nuevo Reglamento de Protección de Datos, sea potenciado por esta figura. Para terminar, un pequeño resumen de lo que acabo de comentar con respecto al delegado de protección de datos. Como ya he comentado, en general, asesora a los responsables y encargados, genera confianza en el interesado y garantiza, o esperamos que garantice en definitiva lo que es el desarrollo de la economía digital, que es otro de los objetivos fundamentales del nuevo Reglamento de Protección de Datos. Y además de conocimientos, necesitará también, que también se ha tenido en cuenta en el esquema de certificación, ciertas habilidades personales, porque es una persona que tiene que interactuar con todos los miembros de una organización. No es alguien que se encierra en un despacho y toma decisiones, es alguien que interactúa con el negocio y interactúa con todos los miembros que participan en el negocio. De la transición. Venimos de un modelo de cumplimiento estático. Pasamos de la inscripción de ficheros al delegado de protección de datos. Antes, cuando la directiva, teníamos dos posibilidades: o nombrábamos un delegado de protección de datos o teníamos un registro de ficheros. Nosotros optamos por el registro de ficheros. Tenía una parte buena, y es que como responsable, y es un ejercicio que yo hice en su día, uno tiene que sentarse delante de cada uno de los miembros de tu organización y preguntarles qué tratamiento de datos estás llevando a cabo. Era un ejercicio bueno y obtuvimos un beneficio de ellos. ¿El beneficio cuál fue? Una cultura de protección de datos que ahora tenemos. Digamos que estamos subiendo escalón y ahora hemos madurado, somos mayores, estamos llegando a la madurez en protección de datos. ¿Y ahora qué somos? Profesionales de protección de datos, y profesionales de la inscripción de ficheros ya no. No teníamos antes ese abanico. Ahora tenemos el abanico de que somos profesionales de protección de datos y somos delegados de protección de datos. Podemos ser una o podemos ser la otra, pero somos profesionales de protección de datos. Antes había empresas que nos vendían la inscripción del fichero como el marco de cumplimiento. Tú inscribes un fichero, tienes un documento de seguridad, ya se ha acabado. Ahí acababa todo. Esas ofertas queremos eliminarlas. Y queremos eliminar otras ofertas peores incluso que estas, que son el coste cero. Por ejemplo, una empresa que te regalaba un curso de formación para tus trabajadores, formación de Excel, por ejemplo, y te regalaban un delegado de protección de datos con un contrato de dudosas características y en el que posiblemente quedabas atado de por vida a ese contrato. Con este objetivo hemos intentado sacar nuestro esquema de certificación para dar ciertas garantías al mercado de que las cosas se hacen bien. ¿Y por qué es necesarias estas garantías? Pues porque la mayor parte del tejido empresarial de nuestro país son pequeñas empresas. Cuando a un pequeño empresario le llega alguien a venderle un delegado de protección de datos, pues no tiene ni idea de por dónde agarrar el asunto y posiblemente acepte la oferta y termine, digamos, casándose con un servicio con el que probablemente no va a conseguir gran cosa. En base a esa necesidad, empezamos a trabajar en el esquema para delegado de protección de datos. Cuando se habla del esquema para delegado de protección de datos, no tenemos que pensar en lo que dice el reglamento con relación a la certificación. El reglamento habla de certificación para procesos, productos y servicios. Nosotros, el esquema de certificación no encaja ni dentro de procesos, ni de productos, ni de servicios. Encaja dentro de lo que es la certificación de personas. No es un requisito reglamentario, es decir, el buen profesional de la privacidad que ya está ejerciendo y que ya es conocido por sus clientes podrá seguirlo haciendo. Es una herramienta para que el responsable valore la calidad del profesional que le llega, tanto el responsable del tratamiento como el encargado de tratamiento. Y además es un esquema de certificación que tiene que convivir con el resto de esquemas de certificación o con el resto de certificaciones que haya para delegados de protección de datos en el mercado. O sea, no es excluyente. Pero sí es cierto que es un marco de referencia de una autoridad de control y en ese sentido somos los primeros. ¿Quiénes son los agentes implicados dentro del esquema de certificación? Pues, en primer lugar, la Agencia Española de Protección de Datos actúa como responsable o propietaria del esquema. Estos 5 componentes que hay aquí no son nuevos. O sea, nosotros hemos ido a la norma ISO
y hemos intentado ajustarnos a la 17.024 para certificación de personas. Esto en la industria es algo que funciona, en la industria aeronáutica, en la industria de la automoción, siempre hay uno que pone la norma, otro que certifica o acredita al certificador y el certificador que a su vez acredita al laboratorio de certificación, etcétera, etcétera. Es una cadena de confianza. En este caso, la cadena de confianza es en las primeras tres partes que hay aquí. La propietaria del esquema, que somos nosotros, el responsable de los procesos de acreditación, que es la Entidad Nacional de Acreditación, las entidades de certificación, que serán acreditadas por ENAC, y a su vez las entidades de certificación reconocerán los planes de formación de otras entidades, que son las entidades de formación. Y además, todo esto se sustenta en una pieza muy importante del esquema de certificación, que es el comité de expertos. Sin este comité de expertos y su trabajo hubiera sido imposible tener hoy en día sobre la mesa este esquema o este marco de referencia. Bueno, voy a continuar. Es que iba a pasar a una cosa que ha comentado la directora, y es sobre cuántas entidades han mostrado su interés. Pero hay una transparencia en la que lo digo, así que voy a seguir el orden para no adelantarme. Como comenté antes, aquellas 200 tareas en las que un delegado de protección de datos se podría haber implicado a lo largo de su vida profesional, pues pueden quedaron resumidas en 20 competencias en las que puede estar implicado el delegado de protección de datos. A su vez, esas 20 competencias las hemos estructurado en conocimientos, y de esos conocimientos hemos hecho unos porcentajes que dan lugar al contenido de formación y al contenido del examen para la certificación. Las proporciones son 50% normativas, 30% responsabilidad activa y un 20% en garantías para el cumplimiento. Hemos establecido también un marco de prerequisitos para que la formación no sea un requisito obligado, porque puede haber un profesional que tiene suficiente experiencia y quiere certificarse, pues puede acceder directamente al examen siempre y cuando tenga más de 5 años de experiencia. En el caso de que tenga 3, la formación son 60 horas y en el caso de que tenga 2, 100 horas. En el caso de que sea una persona, digamos, novel en la materia de protección de datos, el mínimo exigible son 180 horas de formación. Cuando hablo de formación, me refiero a formación en el Reglamento General de Protección de Datos, es decir, formación que no puede de otra manera que haber sido impartida, sino desde que se aprobó el reglamento y se publicó. Y cuando hablo de experiencia, no tiene por qué ser experiencia desde que se publicó el reglamento, puede ser experiencia en protección de datos, con carácter general. Lo comento esto porque es una pregunta que se nos hace de manera habitual, aunque la hemos incluido dentro de las FAQs y estamos respondiéndola, y la pregunta es redundante. Hasta la fecha tenemos 3 entidades con designación provisional. ¿Qué significa la designación provisional? Que una empresa podrá ejercer de manera provisional hasta que cuente con la acreditación de ENAC las labores de certificación. Y en ese proceso, en ese tiempo de provisionalidad, que es un año, la empresa lleva a cabo un proceso de certificación de personas como delegado de protección de datos, y lo va a hacer, digamos, nadando en una piscina sin agua, porque no va a tener carácter definitivo hasta que la entidad haya sido acreditada. Es decir, la entidad con designación provisional hará unos exámenes, digamos que en petit comité, con personas que son de su confianza y que se presten a ello y en las condiciones que se están poniendo de manifiesto en el esquema. Es decir, las certificaciones que otorguen no tendrán carácter definitivo hasta que hayan sido acreditadas por ENAC. ¿Qué ocurriría si al final no fueran acreditadas por ENAC? Pues tendría la persona que se ha presentado ese examen tendría un certificado de una entidad, pero que no estaría acreditado dentro de lo que es el esquema de acreditación para delegado de protección de datos de la Agencia Española de Protección de Datos. Hasta la fecha tenemos 17 entidades que han mostrado su interés en el esquema y unas 30 entidades de formación. Estamos trabajando y queríamos intentarlo esta semana, son uno de los 3 objetivos que en la unidad donde yo trabajo nos hemos planteado para esta semana, sacar una nueva versión del esquema
en la que los másters de formación universitaria que ya integren los contenidos de nuestro esquema de certificación de delegado de protección de datos, pues haya un reconocimiento casi automático por nuestra parte, por parte de la Agencia Española de Protección de Datos. Y estamos trabajando también para elaborar los requisitos de reconocimiento mutuo de las entidades de formación, es decir, que una entidad de formación no tenga que pasar por cada entidad de certificación para reconocer su formación. Una vez que ha sido reconocida la formación en una entidad, que automáticamente sea reconocible por el resto. ¿Qué ventajas tiene, como comentaba al principio, este nuevo modelo de cumplimiento? Pues pasamos de un modelo de mínimos. No olvidemos que el reglamento del 1720, creo que era el artículo 81.7, si no recuerdo mal, decía que era un esquema de mínimos, que era un modelo de mínimos. Las medidas de seguridad, por ejemplo, en el título 8 era un modelo de mínimos. Te hablaba de una serie de requisitos mínimos para garantizar los datos personales, la seguridad de los datos personales. Tanto el reglamento como el proyecto de ley orgánica asumen de forma explícita el enfoque de riesgos, pero en la LOPD, en el artículo 9 de la LOPD, ya estaba reconocido de forma implícita, cuando se decía que el responsable deberá de tener en cuenta las medidas necesarias, técnicas y organizativas. Cuando decíamos necesarias, ¿qué le ocurría al responsable de seguridad? Pues normalmente el responsable de seguridad, no sé si conocen lo que es el modelo OSI, empezaba, venga, seguridad física, seguridad de red, seguridad, iba subiendo hasta la seguridad de la aplicación y tenía que hacer su análisis de riesgos de alguna manera dentro de la organización. Lo tenía que hacer porque, aunque cumpliese con las medidas del título 8, había cosas que no estaban ahí, por mencionar. Todas las organizaciones tienen firewalls, el reglamento lo decía. Todas las organizaciones tienen antivirus y mecanismos para protegerse de software malicioso. El reglamento no lo decía, pero todos éramos conscientes de esa necesidad. ¿Qué ocurre con el reglamento encasillado dentro de lo que es un Real Decreto? Un Real Decreto se publica se renueva cada 12 años, cada 7, cada 10 años, y no podemos mantener un esquema fijo de medidas de seguridad y un esquema fijo de medidas para los derechos y libertades de las personas, sino que tenemos que irlo renovando de una manera ágil. Encasillar dentro de un Real Decreto el enfoque de riesgos no es posible. Hay que dejar el abanico abierto y hay que dejarlo en manos de los expertos. Expertos no solamente en seguridad, sino expertos en protección de datos. Tanto el reglamento como el proyecto de ley orgánica asumen de forma explícita este enfoque y este es posiblemente el mayor cambio de mentalidad de cara a lo que es el profesional de la protección de datos. Pero el modelo de cumplimiento nuevo tiene más ventajas para los responsables. Cuando hablamos de ventajas hay que hablar también de la flexibilidad que aporta el reglamento en cuanto a transferencias internacionales. Los mecanismos de reconocimiento a la hora de aceptar un nivel adecuado de protección de datos en un país o en otro ya no son una cuestión única y exclusivamente de la autoridad de control. Quedan de alguna manera también flexibilizados y quedan un poco en manos también del responsable y el encargado del tratamiento. Las BCRs ya eran conocidas, están incluidas en una norma por primera vez, pero ya eran conocidas, cláusulas contractuales estándar, bueno, aquí Julián seguro que puede hablar mucho más que yo de esto, y hay mecanismos que, digamos, en general flexibilizan, incluso se valora la posibilidad del interés legítimo por parte del responsable a la hora de llevar a cabo una transferencia internacional. El modelo de supervisión también ha mejorado y supone una garantía de cara a los tratamientos, sobre todo en empresas que tienen sede en varios países. Porque implica de alguna manera un vínculo jurídico de una autoridad de control con respecto a otra autoridad de control de otro país. Hablamos de mecanismos de coordinación y consistencia. Es uno de los objetivos del nuevo reglamento, el garantizar que los criterios con los que se aplica la protección de datos coinciden dentro de un país o dentro de lo que es el Comité Europeo de Protección de Datos, dentro del esquema europeo del entorno económico europeo. Bien, en definitiva, ¿qué es el nuevo reglamento? Pues es una herramienta que pretende potenciar el desarrollo de la economía digital, que ya he comentado con anterioridad, y
uno de sus objetivos es la confianza de los interesados en los tratamientos y no debe de entenderse exclusivamente como el cumplimiento como su único objetivo. Con relación a las guías que hemos presentado últimamente, el pasado 28 de febrero, estas guías están relacionadas con el enfoque de riesgo. El enfoque de riesgo ya viene de lejos en cuanto a protección de datos. Ya lo puso de manifiesto el 29 en el 2014 y ya en el 2014 iniciamos este camino con la primera guía que sacamos de evaluaciones de impacto. En aquel momento no era una obligación las evaluaciones de impacto y desde que salió el reglamento hemos estado trabajando lo que es el enfoque de riesgo del reglamento y ahora tenemos ya 2 guías sobre la mesa que hemos intentado darle un enfoque práctico, más que teórico, y son el resultado de un trabajo de prácticamente de año y medio, aunque yo me atrevería a decir de los últimos 4 años desde que empezamos a trabajar en esto en la agencia. Es un camino que hemos hecho en 2 ocasiones, porque somos administración pública y empezamos a trabajar con la metodología Magerit. Y es un camino que, una vez que lo hicimos con Magerit, enfocándolo a los controles de seguridad del esquema nacional de seguridad, pues volvimos a repetir dentro de las metodologías más habituales del sector privado, que son las normas ISO, en concreto la 31.000, la serie 31.000 para análisis de riesgos, la 29.134 para evaluaciones de impacto y la 27.005 para controles y medidas de seguridad. Cuando hablamos de enfoque de riesgos, tenemos la doble vertiente del reglamento. Por un lado, el artículo 32, medidas de seguridad, y por otro lado, derechos y libertades de las personas, artículo 35, sobre evaluaciones de impacto. En esta guía queremos dejar claro la diferencia que hay o cómo está relacionado el mundo de las evaluaciones de impacto, el mundo de las medidas de seguridad y las metodologías de análisis de riesgos. Hemos hecho un poco un encaje entre estas 3 piezas que de alguna manera se solapan y de alguna manera pues dan a entender que las cosas a veces se pueden confundir con facilidad. Con relación a esta primera guía de análisis de riesgos en los tratamientos de datos personales, dentro del contexto del Reglamento General de Protección de Datos, nuestro objetivo principal era establecer medidas de seguridad y control y proporcionar directrices y orientaciones generales para el análisis y gestión de riesgos. Hablamos de un análisis de riesgos básico y ahora explicaré por qué. Cuando hablamos de gestión de riesgos hablamos siempre de lo mismo, esto lo dicen las metodologías. Hablamos de un proceso en el que identificamos, evaluamos, tratamos los riesgos y los monitorizamos de forma continua. ¿Riesgos para qué? Para la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Asquías, como aquí, lo de siempre. Siempre hablamos de las medidas de seguridad, hablamos de estas cuestiones, pero claro, un riesgo de la confidencialidad además puede tener implícito un riesgo para mis derechos y libertades como ciudadano, como interesado en los datos que se están tratando. En cuanto al artículo 32, se parece bastante al artículo 9 de la LOPD, aunque con el enfoque de riesgos implícito, aquí ya es explícito. Responsable encargado de tratamiento aplicará medidas técnicas y organizativas apropiadas. Eso es casi clavado a lo que teníamos antes. Luego, el enfoque de riesgos estaba implícito ya, y esa ha sido mi opinión siempre en lo que era el artículo 9 de la LOPD. Además, el reglamento añade ciertas medidas o da ciertas ideas, como la pseudonimización y el cifrado. En esta guía intentamos dar alguna pauta de cómo puede uno obtener beneficios de estas 2 cuestiones, de cómo pseudonimizar y cifrar datos puede ayudar a reducir el nivel de riesgo. Hablamos también en la guía de resiliencia, como la capacidad de un sistema o la capacidad de nuestro tratamiento de datos a superar situaciones adversas. La capacidad de restaurar la disponibilidad o el proceso de evaluación y valoración regulares. Bueno, empezamos el camino, porque a veces nos preguntan cuándo tengo que hacer una evaluación de impacto, cuándo no. El 29 da pautas, el reglamento da también algunas pautas. Están las listas que van a publicar las autoridades de control, que irán publicando o que iremos publicando.
No sé si se ven los textos de las cajas. No se ven, pues lo voy a ir leyendo. Bueno, empezamos de cero. ¿Cuál es la hoja de ruta desde el diseño? Vamos a diseñar un nuevo tratamiento. La primera caja es nuevo tratamiento. La segunda caja es definición y diseño de la actividad de tratamiento. La tercera caja es el uso de la herramienta Facilita. Voy a ir primero con estas tres primeras cajas. Cuando hablamos desde el diseño, hablamos de un tratamiento o de un análisis o de un enfoque de riesgos que tenemos que aplicar a todas las fases del tratamiento. Aquí tampoco se ven estas cajas. Bueno, lo leo. En estas guías hemos planteado un modelo de cinco bloques o 5 etapas. El primer bloque es la captura de datos, el segundo bloque es la clasificación y el almacenamiento, el tercer bloque es el uso y tratamiento de los datos, digamos que sería la propia explotación con los fines que se hayan predeterminado. El cuarto bloque serían las posibles cesiones y transferencias de datos a terceros. Y finalmente, el fin de ciclo, que es la muerte de los datos o su destrucción. ¿Por dónde empezamos? Tenemos un tratamiento nuevo. ¿Por dónde empezamos? Pues lo primero es ir al registro de actividades. Si ya hay tratamientos existentes, igual resulta que encaja dentro del perfil de riesgos del tratamiento que ya existen. Igual resulta que no habría que hacer un análisis de riesgos ni habría que hacer una evaluación de impacto porque es un tratamiento similar a otro que estamos haciendo, pero con una finalidad distinta. Quizás eso nos facilitaría bastante el trabajo. ¿Cómo podemos hacer que el trabajo nos sea más fácil? Pues podemos plantearnos el registro de tratamientos con un nivel de agregación o segregación por grupos de tratamientos. Es decir, si tratamos datos básicos, todos los tratamientos que tenemos datos básicos, podemos hacer un análisis de riesgo de esos datos básicos y no tenemos que hacerlo n veces, tantas veces como estemos tratando los datos o con los tratamientos que estemos utilizando. Para ello podemos ir a la sede electrónica de la agencia y pedir una copia de contenido. Podemos, si no tenemos disponibles todos los ficheros que teníamos inscritos. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿realmente es una nueva actividad de tratamiento o encaja dentro de algo de lo que ya estamos haciendo? La segunda pregunta es, ¿entraña riesgos escasos para los derechos y libertad de las personas? Y si la respuesta es sí, quizás lo más fácil es ir a la herramienta Facilita. La herramienta Facilita es una herramienta que está contextualizada dentro de lo que son los tratamientos tipo más estándares de los ficheros inscritos en la agencia, recursos humanos, clientes, proveedores, videovigilancia y creo que eran 5, no recuerdo el quinto. Y es posible que no encaje ninguno de esos. Por ejemplo, una asociación que quiere utilizar Facilita no tiene clientes, no tiene proveedores, no tiene tratamiento, pero tiene tratamiento de socios. Si en lugar de clientes pongo socios, ya tengo Facilita, me va a dar mi hoja de ruta, que es lo que proporciona Facilita, para que yo pueda ir adecuándome al reglamento. Estamos en un proceso de adecuación de esta herramienta. Esta herramienta se puso en marcha en septiembre del año pasado y desde entonces no hemos parado de hacer cambios. Hemos traducido inglés, hemos hecho cambios y ahora queríamos abrir el abanico de tratamientos. Uno de los posibles tratamientos a los que queremos adecuar esta herramienta es el de, no sé si voy bien de tiempo o me estoy pasando. Bueno, uno de los posibles es para administradores de fincas. Es un tratamiento muy habitual. Recibimos muchas consultas dentro de la agencia sobre este sector, de este colectivo de profesionales y creemos que eso podría ser clave para reducir las dudas y facilitar el trabajo a este colectivo de profesionales. Además, también aquí tenemos el coste cero infiltrado. Y, por ejemplo, una de las consultas habituales en atención al ciudadano es, en mi comunidad de propietarios, ¿quién tiene que ser el delegado de protección de datos? ¿El presidente o el secretario? Pues ni el uno ni el otro, es que no lo necesitas. Entonces, queremos poner un poco de orden en este sector. Y posiblemente uno de los nuevos tratamientos que pongamos en marcha dentro del contexto de Facilita sería el de administrador de fincas o comunidades de propietarios, como se le quiera llamar.
¿Qué facilita esta herramienta? Pues facilita el registro de actividad de tratamiento, un borrador sobre el que empezar a trabajar, cláusulas informativas para interesados, cláusulas contractuales para encargados del tratamiento y unas medidas de seguridad básicas. Bien, seguimos con el nuevo tratamiento. Hemos llegado a la conclusión de que la herramienta Facilita no se adapta a nuestras necesidades. No es necesario un análisis adicional porque entendemos que no haría falta, no existe un riesgo alto para los derechos y libertades de las personas, pero entendemos que sí es necesario un análisis de riesgos porque igual tenemos que tener en cuenta alguna medida adicional a las medidas de seguridad básicas que pueda ayudarnos a evitarnos un posible problema posterior. Puede que sea necesaria también la evaluación de impacto. Si es necesaria, si llegamos a la conclusión de que tenemos que hacer una evaluación de impacto, que existe una posibilidad de que haya que hacer una evaluación de impacto, la guía de análisis de riesgos añade cuáles serían los pasos a tener en cuenta, las posibilidades para valorar si vamos a hacer la evaluación de impacto o no la vamos a hacer. Entre estos pasos están los que dice el reglamento, básicamente, la finalidad del tratamiento, etcétera, y en especial lo que dice el documento del grupo de trabajo, el artículo 29, sobre las directrices para las evaluaciones de impacto. Bien, pues estamos, no se ve el cursor, estamos en la primera, segunda, tercera caja. Hemos llegado al uso de la herramienta Facilita. Llegamos al primer rombo en el que pregunta, color amarillo, ¿se ajusta la herramienta? Sí, gracias. No se ajusta la herramienta. No se requieren análisis adicionales. Bien, pero vamos a seguir con la evaluación de impacto porque tenemos que valorar si hay una necesidad de hacer una evaluación de impacto o no. En el caso de que no se requieran análisis adicionales, esta guía sería el camino. Si tenemos que ir a la evaluación de impacto, tendríamos que ir a la siguiente guía. Bien. Hemos decidido que no se precisan análisis adicionales, porque no implica un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas, pero sí se queda dentro de ese terreno que no es ni blanco, nivel bajo de riesgo, ni rojo, evaluación de impacto. Pues vamos a ir a ese, digamos, tono intermedio. Tenemos que hacer un análisis básico de riesgos. Las guías no son guías de expertos en protección de datos y son guías de expertos en protección de datos, pero no son guías de expertos en análisis de riesgos. Si quieres hacer un análisis de riesgos exhaustivo, tienes que ir a normas ISO y a catálogos, digamos, estándares. La guía es una ayuda para hacer un análisis básico de riesgos. Esta guía en especial, cuando no es precisa la LOPD, pero existen riesgos para los derechos y libertades de las personas, teniendo en cuenta lo que dice el artículo 32 y los considerandos 74, 75 y 76, medidas de seguridad. Bien, pues volvemos al análisis de riesgos partiendo desde el principio. Ya tenemos el registro de actividad de tratamiento. Cuando hablamos de análisis de riesgos, hablamos de activos. ¿Qué es un activo? Dentro de la metodología de análisis de riesgo, cualquier cosa que se necesita para llevar a cabo un fin. ¿Cuáles son los objetivos de mi empresa? A. ¿Cuáles son las piezas que necesito para llevar a cabo esos objetivos? Todas las que hagan falta. Y dentro de esta cuestión, la metodología de análisis de riesgo la traslado a protección de datos. ¿Cuáles son los activos? Pues aquí el primer activo base para el análisis de riesgos es el registro de actividad de tratamiento. Sin eso no sé lo que tengo que analizar. Si no tengo claro lo que tengo que analizar, ya empiezo mal. En fin, ya lo dice el reglamento, describe la identidad del responsable, el delegado de protección de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Es obligación del responsable y del encargado, no es obligación del delegado de protección de datos. Hay que tener en cuenta el ciclo de vida completo. Hemos puesto un ciclo de 5 fases, pero podría haber más. En cada organización posiblemente tengan un marco de gestión de procesos y ese marco de gestión de procesos es el que habrá que aplicar. Y además, por cada etapa del tratamiento tengo que tener una descripción de las actividades u operaciones, de los datos que estoy tratando, de las personas que trabajan en ello y de la tecnología. No puedo hacer una lista desde el principio. Probablemente tengo que salir del despacho e ir a cada uno de ellos y preguntarles. Cuando hablamos de un análisis básico de riesgos, hablamos de,
como ya he comentado antes, hay que tener en cuenta la posibilidad de agrupación y segregación según tipología de datos, procesos, tecnología, etcétera. Eso facilita bastante lo que son las actividades de protección, de análisis de riesgos. Si directamente por cada tratamiento de datos yo me pongo y empiezo el procedimiento y lo hago directamente, al final igual estoy haciendo más análisis de riesgos de los que necesito. Gestión de riesgos. Cuando hablamos de gestión de riesgos, hablamos, en este análisis básico, volvemos a hablar de lo mismo, de identificar, tratar los riesgos y monitorizarlo de forma continua. Riesgos para la información, la integridad, los riesgos de cumplimiento. Otro de los objetivos que tenemos para esta semana es poner en marcha o publicar ya el catálogo de cumplimiento normativo del reglamento, que básicamente es una traducción de todo lo que dice el reglamento en términos de cumplimiento. Es decir, ¿has informado al interesado? Sí, no. Y un checklist de una serie, creo que son unas 17 páginas, en las que puede servir para hacer una, digamos, auditoría o un análisis previo de estos tratamientos. Cuando hablamos de riesgos, el riesgo no es constante, el riesgo no es permanente, el riesgo varía y estas variaciones hay que medirlas mediante una auditoría continuada o periódica y hay que verificar la efectividad de las medidas y los cambios en los tratamientos, los cambios que sean necesarios, los cambios que se hayan llevado a cabo. La guía, además, incluye plantillas que pueden ser útiles para análisis de necesidad, de evaluación de impacto, para la descripción de actividad de tratamiento, en definitiva para un análisis básico de riesgos y la elaboración de un registro de actividades. Junto con esta guía hemos publicado la de evaluaciones de impacto, que ya estaríamos en la parte final. El último cuadro amarillo dice, ¿es un tratamiento de alto riesgo? Sí, hemos llegado a la conclusión de que sí que lo es. Y vamos a realizar la evaluación de impacto. Es la parte final de todo este camino que hemos hecho. Como ya comenté anteriormente, una evaluación de impacto es una obligación, pero no hay que verlo así, hay que verlo como una herramienta para evaluar los riesgos de manera anticipada para evitar daños a las personas, daños materiales o daños de imagen, por ejemplo. Es una herramienta que hay que utilizar cuando se produce un cambio dentro de las actividades de tratamiento, no solamente desde el principio, sino cuando se produce un cambio después. El objetivo viene a ser el mismo que cualquier análisis de riesgos: identificar, evaluar y tratar los riesgos, monitorizarlo de forma continua, y es una herramienta clave en la proactividad de los responsables. Esta guía no es una metodología de obligado uso. O sea, en el mercado hay metodologías que hacen algo similar. Cualquier metodología, cualquier ISO que uno quiera utilizar está disponible, pero sí es una guía que introduce en poco tiempo a un profesional dentro de lo que son las evaluaciones de impacto. Y esa ha sido una de nuestras finalidades. El contenido de una evaluación de impacto, pues bueno, básicamente con todo lo que he comentado ya sobre enfoque de riesgos, os ha quedado aquí más o menos claro. ¿Cuáles podrían ser los pasos a seguir? Pues vuelvo a leer porque seguro que tampoco se ven. Sí. Las fases en las que podemos articular una evaluación de impacto. Pues tenemos por un lado un análisis previo, que ya he hablado un poquito de lo que sería el análisis previo. Analizar la necesidad de realizar una evaluación de impacto. ¿Cuál es un análisis del contexto? Describir el ciclo de vida de los datos. Analizar la necesidad y proporcionalidad del tratamiento. Eso sería, dentro del contexto, las dos fases que tendríamos que tener en cuenta. Luego, habría que gestionar los riesgos. Sería ya el tercer cuadro o el tercer bloque aquí. Habría que gestionar los riesgos y dentro de la gestión pues volvemos otra vez al mismo ciclo de análisis de riesgos: identificar, evaluar y tratar los riesgos. Al final tenemos una conclusión y dentro de esa conclusión tenemos que tener un plan de acción.
y volvemos otra vez a lo de siempre, a supervisar y revisar la implantación, análisis y revisión continuo. No basta con hacerlo la primera vez y olvidarnos. Hay que controlar que el riesgo no ha cambiado y que las medidas están produciendo los efectos que se esperaba. Bueno, como ya he dicho, no es obligación del delegado de protección de datos, es obligación del responsable, pero ahí está el delegado de protección de datos para informar, asesorar al responsable sobre cómo tiene que hacerlo y cuál es su papel dentro de esa proactividad. Tiene que ser un proceso objetivo, sistemático, repetible y documentado. Muchas veces se nos hace la pregunta, ya no hace falta documento de seguridad. Pues si no tienes un documento donde tengas cuáles son tus medidas de seguridad o cómo tienes organizada la seguridad, no tienes una política, mal vas. Esto es parte de la gestión documental. La seguridad es una parte, pero los derechos para libertades y otro, de los ciudadanos tienen que estar documentados. O sea, este análisis de riesgos que has hecho, si lo has hecho y no lo has documentado bien, va a ser de poca utilidad. Si no tienes un respaldo documental de todas las actividades que haces, difícilmente vas a poder acreditar que eres proactivo con los tratamientos. Importante, que también lo mencionamos en la guía, ¿quién hace qué? Seguramente alguna vez os ha pasado que estáis en un proyecto y queda algo que nadie sabe o tiene muy claro de quién es responsabilidad o a quién tiene que ir a preguntar a la hora de... Para eso está lo que llaman, en nuestra guía hablamos de las matrices RACI, que es, al fin de cuentas, es una tabla de quién hace qué y quién es responsable de qué. Si algo se nos ha quedado en el tintero cuando hemos empezado a hacer la evaluación de impacto, tendremos que actualizar esa matriz y tendrá que ser conocido por todos los que estén trabajando en esto. La guía también habla de, al final, de... si es necesaria, tiene en cuenta la necesidad de tener que notificar a los interesados o a sus representantes a la hora de llevar a cabo el tratamiento de datos. Volviendo al ciclo de vida de la evaluación, dentro de la evaluación de impacto, pues volvemos al mismo esquema de anterior. Tenemos los 5 apartados, 5 bloques, o el modelo de 5 bloques que hemos presentado en esta guía, y dentro de cada modelo pues tendremos que tener en cuenta si aplicamos el principio de minimización y quiénes son los intervinientes, la tecnología, sistemas, etc. Dentro de lo que sería el análisis de necesidad de una evaluación de impacto, como no, tener en cuenta la finalidad del tratamiento, los tipos de datos, los titulares afectados, la legitimación, la licitud del tratamiento, etcétera, 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 incluyendo el triple juicio de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Como ya he comentado, parte clave de la gestión de riesgos es la identificación. Que cuando hablamos de identificación dentro de una evaluación de impacto, ¿qué tenemos que identificar? Escenarios, situaciones de riesgos para los interesados. No solamente teniendo en cuenta la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad de los datos, sino cualquier riesgo que tengamos o que podamos tener a la vista. Se habla de riesgos conocidos y riesgos desconocidos, con lo cual ya dejo bastante claro cuál es el panorama cuando hablamos de identificar escenarios de riesgos. Y, como siempre, volver a tener en cuenta todo esto dentro de lo que es el ciclo de vida. La guía muestra, por ejemplo, esto es una tabla basada en la ISO 29134 y hablamos de probabilidad e impacto como el producto de la probabilidad por el impacto como el riesgo que puede haber en algún determinado tratamiento de datos. Esta matriz es de 4 columnas por 4 filas y están enumeradas del 1 al 4. Parece una obviedad, pero, por ejemplo, hemos descartado el 0 porque parece que el 0 es riesgo 0 y eso no es así, el riesgo 0 no existe. Hemos trabajado con esta matriz, pero en una organización posiblemente estén trabajando con una matriz de 5 niveles, no tiene por qué. Cuanto más niveles, más complejo es el análisis de riesgos y más complejo y más fino es el grado de, digamos, de exactitud. Vamos a suponer, por poner un ejemplo, de cómo el reglamento da herramientas flexibles para reducir el riesgo en los tratamientos. Y hablaba antes de una de las herramientas que da es la pseudonimización y el cifrado. Por ejemplo, estamos trabajando en una organización y tenemos que tratar a los riesgos, tenemos que reducir, tenemos que aplicar medidas de control y tenemos que conseguir un riesgo residual estimable que sea aceptable por nosotros. Vamos a hacer una estimación de riesgo residual y vamos a decir, yo todo lo que sea entre 1 y 3 lo puedo aceptar.
en según qué circunstancias. Es la política de riesgos de mi entidad. Hemos hecho un tratamiento, hemos diseñado el tratamiento y resulta que el tratamiento estamos almacenando los datos en un cloud, un sistema cloud. Tenemos un contrato, tenemos un papel que nos dice que hay una cláusula de confidencialidad, tenemos, digamos, ciertas garantías jurídicas. Pero a nivel práctico, ¿cómo bajo yo ese nivel de riesgo? Que resulta que se me ha ido a 9. Pues aplico una medida de pseudonimización y hago que los datos sean ilegibles cuando los guardo en la nube. Si los datos son ilegibles para el titular de la nube, pero no son legibles para mí, porque cuando me los traigo aquí, estoy quitando esa pseudonimización y soy capaz de verlos como responsable y los puedo tratar. Pero cuando le doy a guardar, quedan en la nube guardados pseudonimizados. Eso sería un mecanismo, un posible mecanismo para reducir el nivel de riesgo. Bien, pues para terminar ya, resumir un poco lo que he comentado. Básicamente la guía lo que te intenta es, como responsable, ponerte un poco de luz en la necesidad de llevar a cabo una consulta previa, en cuál sería, que tengas en cuenta cuál sería el riesgo asumible para ti y cuáles serían las medidas de supervisión y revisión de la implantación. Y al igual que la guía anterior, la guía incluye plantillas para lo que serían las fases prácticas de lo que sería dentro de digamos, hoja de ruta para llevar a cabo una evaluación de impacto. Y ya básicamente, pues... no los tengo aquí. Tendría que, si me los bajo por internet... Pero hay internet, ¿no? Sí. Sí. Bueno, las guías están disponibles dentro de la sección de publicaciones de nuestra web. Bueno, la portada también, me dice mi compañera Blanca de prensa. Por ejemplo, voy a ir a esta guía, que es la de análisis de riesgos, y ya voy a hacer un comentario, una pregunta que nos han hecho hoy, y voy a intentarla explicar. Vamos a ir al primer anexo. Aquí hay un anexo. Este, por ejemplo, es una plantilla de análisis de necesidad para la relación de una evaluación de impacto y yo lo veo borroso, no sé cómo se ve en la pantalla. Y, por ejemplo, aquí en la segunda página, aprovecho ya para hacer este comentario. ¿La segunda o la tercera? Aquí, la tercera. Bueno, aquí abajo... Bueno, digamos que partimos de cero y con estos anexos podemos ir rellenándolo, incluso a lápiz, aunque el siguiente paso que nos gustaría dar es tener una herramienta online para facilitar este manejo de la información y que esa herramienta luego te permitiera exportar a Excel o a texto. Estamos en ello, no sé si llegaremos al reglamento, ya nos gustaría llegar antes que el reglamento. Y por ejemplo, aquí abajo, donde habla de sistemas utilizados en el tratamiento, esto es algo que al técnico no le va a sorprender. Si le preguntas al técnico, va a saber qué responder, pero si le preguntas al jurídico, no va a saber qué responder. Sistemas utilizados en el tratamiento. En una organización suele haber un mapa de sistemas y suele haber también un mapa de riesgo asociado a cada sistema. Lo que hemos marcado aquí son opciones que pueda haber una organización, no tenemos por qué ser nosotros los que adivinemos qué mapa de sistemas hay en cada organización. Luego aquí abajo del todo, donde pone tipología, aquí no se ve, le pone APP1, APP2, ¿qué significa eso? Hablas con el técnico, si eres el DPO, hablas con el técnico y le preguntas ¿en qué sistema estás tratando esto? ¿Cuál es el mapa de riesgo de este sistema? Como hablaba yo al principio, no sé si se me oye por detrás, como hablaba yo al principio, al final lo que tienes que hacer es optimizar recursos. Entonces, si tienes ya los sistemas categorizados y el nuevo tratamiento lo tienes que encajar dentro de uno de estos, pues es mucho más fácil el trabajo, porque ya has hecho el análisis de riesgos de este sistema, tienes un mapa de riesgos, luego ponerlo en marcha, ¿qué te va a costar? Mucho menos esfuerzo que si partes de cero, te inventas un sistema nuevo y lo vuelves a analizar. Mapas de riesgos y mapas de sistemas dentro de una organización, dos piezas fundamentales cuando tienes que ubicar un tratamiento de datos dentro de un sistema de información.
Y siguiendo con esta línea, pues hay más anexos. El segundo anexo es una plantilla para descripción de las actividades de tratamiento, es decir, en el fondo es una ayuda para llevar a cabo, poner en marcha el registro de actividades de tratamiento. El cuarto anexo, registro de actividades de tratamiento por parte del responsable, bueno, y también lo tenemos por parte del encargado de tratamiento. Y poco más. Los anexos son muy similares en las dos guías porque las necesidades son muy similares en las dos guías. Entonces, bueno, están ahí publicadas en la página web de la agencia y cualquier persona se las puede descargar y, bueno, estamos intentando mejorar el resultado. Y esto solamente es un principio, no hemos acabado con esto, esto no acaba aquí, sino que a lo largo del tiempo tendremos que ir realimentando estas guías con la experiencia de profesionales como vosotros y con nuestra propia experiencia. Y poco más, salvo alguna pregunta que me quieran hacer. ¿Tienes alguna pregunta? Pasamos el micrófono si hay alguien por ahí. Sí, al fondo. A ver, Fondo. yo creo que la puedes hacer de nuevo. Hola, buenos días. Lo primero, muchas gracias a Ascom y a la agencia por estar aquí y organizar este evento. Yo tenía una pregunta no específicamente sobre las guías, sino sobre el deber de informar, y es la siguiente. Basándonos en el interés legítimo, que en nuestro caso es el que tenemos para el tratamiento de datos, y habiendo informado previamente a todos los interesados sobre el tratamiento, una vez que entre en vigor el reglamento europeo, desde la posición de la agencia es necesario volver a comunicar a todos individualmente los nuevos derechos o es algo que se da por supuesto? Pues yo creo que lo que tienes que hacer es, si esa información estaba, digamos, online o estaba dentro de un contrato, ¿dónde estaba esa información? ¿Dónde habías informado? ¿Cuál es el mecanismo por el que se había informado? En función de ese mecanismo tienes que volver a informar sobre... O sea, hay que volver a informar en cualquier caso. No tienes por qué... A ver, ¿el tratamiento es el mismo? El mismo. A ver, cambia, o sea, lo que hemos hecho es adaptamos al reglamento, obviamente, y por lo tanto... Pues la información que antes estuvieses facilitando, pues la tienes que actualizar. Básicamente. Hay que comunicar de nuevo a todos los interesados, según el reglamento europeo, los nuevos derechos que tienen. Cuando yo creo que cuando les envías alguna comunicación, porque supongo que será para hacer alguna oferta de servicios o de... No, o sea, en nuestro caso es una empresa de gestión de cobro. Entonces contamos con el interés legítimo y informamos en su momento de nuestro interés legítimo y del tratamiento de datos que íbamos a realizar en su momento. De cara al nuevo reglamento... Esa información la tienes que actualizar. Claro, de cara al nuevo reglamento la duda que se planteaba es si es necesario volver a comunicar a todos o si con esa comunicación que se hizo ya en su momento sería suficiente para considerar que estaban informados de los nuevos derechos. Pues no sé, una pregunta que me supera un poco. O sea, que decir, tenemos que madurarlo, pero el artículo 13 y 14 del reglamento exigen más campos de información de los que actualmente habréis comunicado a los interesados. Entonces, sí o sí, habrá que comunicarlo y lo que vamos a valorar con el Gabinete Jurídico de la Agencia es si es necesario comunicarlo el 25 de mayo o si podría valer en el siguiente ciclo de vida, en el primer nuevo tratamiento que fuerais a realizar a los clientes. Que en principio el sentido común dice que pero vamos a ver si el sentido común lo compaginamos con el marco legal, que esperemos que sí, y entonces diremos formalmente que en el siguiente y nuevo tratamiento que se haga deberá ya ampliarse esos campos de información, como puede ser el delegado de protección de datos o el plazo que se van a conservar los datos, por ejemplo, que son campos nuevos. ¿Vale? Nos lo apuntamos como deberes. La pregunta es si los contratos de encargo de tratamiento, que están sobre la base del artículo 12 de la actual LOPD, se van a mantener con la entrada en vigor o hay que cambiarlos a la entrada en vigor del reglamento. Y se ha dicho y se dice que la normativa, el proyecto de ley orgánica en tramitación parlamentaria tiene una disposición adicional que recoge un régimen transitorio
para esos contratos. Remito ahí, quiero recordar que es cuando venzan o a los 4 años en todo caso, pero ese es el régimen transitorio que se va a permitir esos contratos en el momento. Yo voy a ser más breve porque lo que os iba a contar o narrar es el panorama que tenemos de aquellos recursos y de aquellos servicios que desde la agencia, de aquellas iniciativas que se están llevando a cabo para atender de atención a los responsables. Y aquí, teniendo en cuenta que cuando hablamos de responsables del tratamiento hay que incluir también a los encargados del tratamiento y a los profesionales como los delegados de protección de datos, como ya veremos. Es un aspecto, una materia, un ámbito que va a estar muy relacionado con el protocolo que se ha firmado en el día de hoy, porque con lo que aquí tenemos y con lo que se vaya desarrollando y con lo que se vaya mejorando, lo que pretendemos es prestar esa atención, en este caso, a todos aquellos, a los sujetos obligados. Y rápidamente, pues vamos a ir, porque hay muchas cosas que ya están aquí. Tenemos un nuevo marco jurídico, cuando se aplica, creo que lo sabemos todos. Yo de aquí marcar el apartado de abajo, lo que está en rojo. El nuevo modelo de cumplimiento basado en la responsabilidad proactiva. Lo hemos repetido en todas las intervenciones. Es uno de los enfoques claves, junto con el enfoque de riesgos, es el otro enfoque que inspira todo el reglamento. Y veremos en qué podemos aquí ayudar o qué servicios podemos facilitar para llevar a cabo esa proactividad por parte de los sujetos obligados. No quería olvidar también, aunque sea dentro del nuevo marco jurídico y del eje Ferenda, el nuevo proyecto de ley orgánica. Y aquí marcar la parte que está en rojo. Se ha dicho al inicio de la jornada por la directora el apartado del tratamiento de datos de ficheros de denuncias internas. Aquí se recoge en el reglamento, se recoge la posibilidad de denuncias con carácter anónimo y yo creo que, como es conocido por todos, se ha cambiado el criterio de la agencia. Porque el criterio de la agencia no mantenía esa posibilidad, a pesar del dictamen del grupo del 29, pero no lo manteníamos. Yo creo que aquí es importante, creo que la licitud en ese tratamiento, en la exposición de motivos del proyecto de ley, te habla del interés público, pero lo claro es que será lícito el establecimiento y mantenimiento de estos ficheros. Yo aquí es lo que quería marcar, porque creo que era en todo caso una preocupación del colectivo de personas que estáis hoy aquí. Bueno, esto toca un poco siempre decirlo por encima. Funciones de las autoridades de control. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, pues porque el reglamento te lo dice. Uno de los preceptos es promover la sensibilización de responsables y encargados con arreglo a esas obligaciones. Y en la propia exposición de motivos ya te está recogiendo que entre estas actividades de sensibilización al público por parte de las autoridades de control debemos incluir modelos y medidas específicas dirigidas a responsables y encargados. Aparte de, la cláusula residual que aparece ahí, cualquier otra que tenga que ver con protección de datos o en relación con protección de datos, que ahí las podríamos desarrollar. Luego, esto es la base en la que nos vamos a fundamentar, en la que nos fundamentamos para todas estas acciones que en este momento estamos llevando a cabo y que las que seguiremos llevando y las que quedarán ahí en la agencia. El plan estratégico de la agencia, del registro de ficheros a la unidad de atención al responsable y encargado de tratamiento. A mí me quedan 2 telediarios, porque todo lo que yo hago es justamente lo que desaparece. Ya no hay ficheros, ya no hay transferencias internacionales autorizadas y bueno, pues como que se desmantela y bastante, debe decir bastante, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pero bueno, hay otro enfoque, un enfoque que lo recoge el plan estratégico, que te lo recoge en 4 ejes, y aquí hay un eje que es de una agencia cercana a los responsables y a los profesionales de la privacidad, y esa proactividad la estamos enmarcando en las acciones que ahora veremos. Si tenemos un programa que es Unidad de Atención a los Responsables, ahí lo tenéis recogido, y en el que ya se contaba entonces no solamente para la aplicación del marco normativo del reglamento, ten en cuenta que el plan estratégico es de 2015, sino para la aplicación de la propia Ley Orgánica de Protección de Datos, ¿no? En esa atención no solamente estábamos pensando en el nuevo marco normativo que nos va a venir, sino en el marco normativo que teníamos en ese momento, ¿no? Y se ha ido desarrollando a través de distintos cauces. Aquí estamos hablando de responsables y ya digo, siempre hay que incluir encargados de tratamiento. Pero también tenemos a los profesionales de la privacidad y sobre todo a los delegados de protección de datos. Lo podéis tener ahí. En una de las medidas del plan estratégico se recoge un canal
para una atención especializada o personalizada, en este caso, dirigida a los delegados de protección de datos. Ahí también es lo que hemos querido o se ha buscado conjuntar e incluir para tratarlos o atenderlos o prestar los servicios a todos estos colectivos que tienen, desde el punto de vista de los sujetos obligados, que llevar a cabo ese cumplimiento de la normativa de protección de datos. Bueno, ahora voy a hacer rápidamente, de momento tenemos la web, lo tenéis ahí, y tenemos un canal del responsable. Incluye todas estas cosas y alguna más de ficheros que, como comprenderéis, ya las he quitado, porque ya no es el momento de hablar de ficheros, aunque la gente sigue emperrada en lo de los ficheros, ¿no? Y ya tenemos incluido la herramienta a las que se han referido antes, Facilita, a través de ese enlace, y me referiré más adelante al Informa RGPD, que es el canal que recientemente se ha puesto en funcionamiento. Los tenemos ahí en la misma página de la web y podemos entrar a partir de ahí a utilizarlos. El resto de los contenidos, pues el resto de los contenidos nos va a llevar más o menos y mutatis mutandi, porque habrá que cambiarlo, a lo que es la previsión de una nueva web. ¿Y qué vamos a facilitar en nueva web? Normas o directrices o textos para pymes, administraciones públicas, el enfoque de proactividad o de acción de cuentas, de accountability, las cuestiones que se han ido desgranando a lo largo de estas sesiones, con dos apartados finales que tendremos, que he hecho referencia porque las ha hecho Andrés y resultan importantes: los delegados de protección de datos, su registro y su certificación. De todas maneras, las medidas las estamos, aparte de la previsión de nueva web completamente modificada y reformada, se están llevando a cabo de manera paulatina, las vamos haciendo progresivamente según vamos teniendo los contenidos. En la página, sobre todo con el nuevo marco normativo, es dónde vamos a ir, qué podemos, y esto forma parte de ese protocolo, de las herramientas, de los materiales que tenemos en la web de la agencia, y en el icono del Reglamento General de Protección de Datos nos vamos a encontrar con legislación, con guías, con orientaciones, con herramientas. Importante a destacar el marco de las guías, sobre todo la de análisis de riesgos y evaluaciones de impacto. Y en las herramientas ya hemos hablado de Facilita, ahora hablaremos de otras dos funcionalidades o de otra funcionalidad, como es la obtención de información de los ficheros que tenemos registrado, para que nos sirvan de base para llevar a cabo el registro de actividades de tratamiento. Dentro de estos materiales, y también lo he querido destacar porque forma parte un poco de la hoja de ruta, tanto la nuestra como la de los sujetos obligados, lo tenemos ya allí destacado en la web, ¿no? Pero aquí incido, como antes se ha dicho, designación de delegado de protección de datos, realización del registro de actividades de tratamiento, es decir, una serie de actividades que o bien son de manera progresiva o bien simultáneamente, como ahí están recogidas, como es actualizar, y antes he hablado de la información que hay que facilitar a los interesados, como es la de adecuar las cláusulas de los contratos de encargado en su momento, y como es la de finalmente de elaborar esa política de privacidad. La previsión de la nueva web, ya lo hemos visto, los contenidos en los que van a afectar a todas aquellas obligaciones que los sujetos obligados van a tener que cumplir, ¿no? Y ahora me quería referir fundamentalmente al canal de atención que se acaba de poner en funcionamiento. Bueno, la finalidad, como veis ahí, es resolver aquellas dudas, aquellas cuestiones que se deriven de la aplicación del nuevo marco normativo. Ya vamos a olvidarnos ahora mismo de LOPD y hablar del Reglamento General de Protección de Datos. Como no sabemos, y es así, con qué nos vamos a encontrar, con qué cantidad de consultas, con qué cantidad de comunicaciones nos vamos a llegar a encontrar, sí que puedo decir que se abrió el día 28 de febrero, o sea, el día 1 de marzo, y el jueves pasado era 9 o 8. Ya teníamos más de 60 comunicaciones que nos habían llegado. Ya teníamos más de 60 consultas de distinto calado, por decirlo así, que nos habían llegado. Entonces, eso es algo que nos va a llevar a ver cómo desarrollamos el canal. Podríamos decir, no sé si es el término más o menos, que estamos en rodaje. Son 3 personas y a ver si vamos a poder cumplir y satisfacer todo lo que nos pueda llegar.
Por eso, en este canal se han puesto una serie de condiciones o de términos para poder usarlo. Es una reproducción de lo que tenemos un poco más sintetizada de lo que tenemos en la propia web, ¿no? Aquí lo que buscamos es que bien se dirijan los propios responsables o los delegados de protección de datos que tengan. Pero para esa situación lo que sí necesitamos es que se nos haya notificado quién es el delegado de protección de datos. Antes del 25 de mayo, todas aquellas entidades que estén obligadas a designar un delegado de protección de datos lo tienen que tener designado y no lo tienen que comunicar, ¿no? Ahí es lo que estamos buscando, establecer, bueno, pues unas medidas que en su momento y según se vaya desarrollando se podrán actualizar o adecuar al volumen de lo que vayamos recibiendo, ¿no? Se utiliza a través de la sede electrónica, ¿eh? El canal Informa, cuando entramos ahí, te lleva a la sede electrónica, porque también en la sede electrónica, y voy delante un poco atrás, tenemos las FAQ. Una de las cuestiones que pedimos para evitar, por decirlo así, trabajar sobre algo que ya tenemos trabajado y que no remitir, es que se vean ante la web, se vean las FAQ que tenemos y que se irán o aumentando, actualizando o a la vista de las consultas que vayamos recibiendo, elaborando alguna para facilitar, bueno, pues ese cumplimiento y también facilitar la gestión del canal, ¿no? Importante, una de las cuestiones, no estamos en esos términos y condiciones, lo que no prevé el canal es que nos sirva para cuestiones de punto de vista hipotético, sino cuestiones reales que yo tengo de aplicación de ese reglamento a mi negocio, que es lo que vamos a hacer. No vamos a validar, no puede ser de otra manera, validar documentos elaborados por responsables y encargados. No es función de la agencia revisar en este caso si los mismos se adecuan al reglamento, menos en este canal, que es un canal de atención de servicios informativos, si queréis. Tampoco sobre tramitación de expedientes, tenemos nuestro cauce particular, o sea, si hay un expediente, pues con arreglo a la normativa de procedimiento administrativo uno podrá saber cómo va lo mío, qué hay de lo mío, ¿no? Aquellas que se puedan confundir con peticiones de acceso a información pública, la legislación de transparencia no irá por este camino y se tienen que hacer por el canal del Informa RGPD, no por el canal del ciudadano. Las que lleguen por el canal del ciudadano son para ciudadanos y se contestarán con arreglo a la naturaleza de ese canal. Esto, como ya digo, tiene todas estas condiciones, estos términos son para ver cómo nos manejamos en este periodo y si vamos a poder atenderlo con las 3 personas, va a ser suficiente o no. Para ello contamos, y en este caso se ha dicho al principio, con la colaboración de aquellas otras entidades o asociaciones que puedan también bueno, pues facilitar esa información en un primer momento a sus propios asociados, a sus propios miembros y para aquellas cuya complejidad así lo determine, se nos puedan estableceríamos un cauce, que hagamos un cauce de comunicación y los podamos resolver o tramitar desde este canal de atención al responsable. Obtención de copia de ficheros inscritos en la agencia. Una de las primeras cuestiones de la hoja de ruta, ya tenemos delegado de protección de datos y tenemos que hacer el RAT, el registro de actividades de tratamiento. Además es la base para como decía también Andrés, luego el análisis de riesgo o no evaluación de impacto, las cláusulas informativas que hay que facilitar a los titulares de los datos, nos van a venir de qué tratamiento de datos hacemos. Y muchos, y para ayudar a ese registro, ¿en qué podemos basarnos? Pues podemos basarnos en los ficheros que ya tenemos inscritos en el registro de ficheros. Así te lo recoge la ley. Se pueden basar en conjuntos estructurados de datos, este registro de actividades de tratamiento. Y muchos no lo tienen, o no lo conocen, o lo hicieron hace 10 años y no disponen de qué es lo que en su momento notificaron. Siempre ese servicio siempre se ha tenido disponible, pero ahora lo que ha habido o lo que se ha desarrollado es una nueva funcionalidad para que se pueda obtener la copia íntegra del contenido de los ficheros a través de medios digitales y editables, o bien en formato Excel o en formato XML, y de ahí partir para poder realizar ese registro de actividades de tratamiento. El registro de delegados de protección de datos, de momento se está comunicando en el sistema clásico administrativo casi decimonónico, pero en breve, la fecha que yo tengo es para el 2 de abril, está la aplicación
para notificarlo electrónicamente. Se enviará un justificante, un acuse de recibo de esa notificación, y cuando se haya procedido a la inscripción en el registro, en la relación de DPDs, porque es una relación de DPDs en este caso, pues lo comunicaremos la entidad tanto al solicitante, si no lo ha hecho la entidad, como a la propia entidad. Si hay un declarante que lo ha hecho, pues ha sido inscrito, y también a la entidad responsable de los datos, la empresa, sociedad anónima, sociedad limitada, lo comunicaremos ahí. Aquí recordamos también la fecha de 25 de mayo, porque creo que es importante volverlo a repetir. Y esto era, por otra parte, hay un canal específico, un servicio específico para el tratamiento de datos de menores. Y podéis decir, ¿y esto un poco que son aquí? Bueno, muchos de los, como podéis comprender, pues por la naturaleza de la agencia, lo que no atraemos son a los propios menores, pero sí atraemos a responsables del tratamiento de datos de menores. Centros educativos, AMPAs, clubes deportivos, clubes de ocio, servicios sociales, los atendemos también por esa vía. Siempre con la naturaleza y el amparo de los menores de edad, de tratamiento de datos de menores, de esa especificidad del tratamiento de datos de menores. Y yo sí que ya aquí, con esto he acabado. Muchísimas gracias y disculpen la brevedad. Simplemente daros las gracias a todos por haber venido. Ya sabéis que esta es vuestra casa. Agradecer muy sinceramente a Mar España, la directora de la Agencia Española de Protección de Datos, y a la presentación que nos han hecho, que yo creo que ha sido súper interesante para todos. Y a partir de ahora, a través del grupo de trabajo de protección de datos que tenemos, canalizaremos pues todas las iniciativas que nos han propuesto para que establezcamos ese canal de comunicación con la agencia y podamos desarrollar lo que se contempla en el protocolo. Martu, si quieres ya... Lo has dicho todo. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos.